Saludos eh, para los oyentes. Eh, Esta participación en el Onceavo Congreso Internacional de Investigación Científica de Innovación de la UES 2024. Esta presentación sobre el tema factores que inciden en relación a las políticas migratorias estadounidenses con la migración de jóvenes salvadoreños hacia Estados Unidos entre los años 2017 y 2022, hechos por mi persona, doctor Armando Brini Zambrano, eh, y el maestro David Quintana Pérez. Problema de la investigación que estamos viendo en este momento, cuáles son los impactos y consecuencias de las políticas migratorias aplicadas por en las dos últimas administraciones estadounidenses en la migración de jóvenes salvadoreños hacia Estados Unidos. En este caso nos estamos refiriendo a las políticas de la administración Trump, la última administración Trump y la actual administración Biden. La delimitación de la investigación que estamos analizando, o sea, el objeto de la investigación como tal, migrantes jóvenes. En este caso, hemos considerado la juventud de los jóvenes salvadoreños entre las edades de 18 a 30 años, no más, y la delimitación temporal, como vimos en el propio tema, desde el año 2017 al 2022, y la delimitación espacial en El Salvador. Justificación de esta investigación. Yo creo que lo más importante es que pues consideramos que hay bastantes investigaciones periodísticas y muchos artículos sobre el tema al cual nos referimos. Sin embargo, lo que hemos visto es que investigaciones propiamente de la migración juvenil son realmente pocas. Por lo tanto, una investigación de este tipo está impulsando nuevos estudios que realmente desde un abordaje realmente científico analice eh, esta situación de la migración de la juventud salvadoreña hacia los Estados Unidos. El objetivo general de la investigación fue analizar los impactos de estas políticas migratorias, como les dije, de las dos últimas administraciones estadounidenses y los objetivos específicos. Primeramente, identificar impactos económicos, sociales y políticos de estas políticas. En segundo lugar, valorar la situación interna de El Salvador, que de una u otra manera está propiciando el incremento de la migración entre jóvenes. Y la tercera, generar insumos que permitan la generación de una propuesta que pueda contribuir a dinamizar las relaciones migratorias entre ambos países. Metodológicamente, se abordó esta investigación desde una óptica mixta, o cual y cuantitativa. Al respecto, se realizó una encuesta, los instrumentos principales, encuestas, entrevistas, una encuesta que fue estratificada a esa población de entre 18 a 30 años en los distintos departamentos de El Salvador, de acuerdo a la población de cada uno de los departamentos, y entrevistas a informantes claves del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, los ONG, especialistas por el tema, del tema como tal, o sea, que han de una u otra manera abordado esta situación en momentos anteriores. Como los principales resultados que tenemos de esta investigación es que realmente, primeramente, la política de la administración Biden, eh, en un primer momento, como se vio en la investigación, mantuvo las propias políticas de la administración Trump, o sea, de la era Trump. Y que al respecto podemos considerar que eh, solo se aprobaron aproximadamente un 30% de solicitudes, a lo que se suma que en los últimos en los tribunales estadounidenses hay un retraso de 2 millones de casos, o sea, a solicitudes desde el punto de vista legal. Eh, en valoración nuestra, como investigadores, que la política electoral salió vencedora sobre los valores éticos cuando se trata de la vía del asilo, con el deseo estadounidense de, en lo que se podría considerar, entre comillas, mantener tranquila la frontera y minimizar a toda costa una posible crisis migratoria, asunto que realmente que se debate como el principal tema de la relación de los Estados Unidos, no solo con El Salvador, sino con todos los países del Triángulo Norte, podemos decir, de toda Centroamérica e incluso de América Latina.
O sea, hay que considerar que realmente los demócratas perdieron capacidad a la hora de criticar la administración Trump o el enfoque que tuvo la administración republicana, e incluso pierden credibilidad ante la perspectiva de un posible segundo mandato del presidente Trump sobre los temas migratorios. No obstante lo anterior, creemos que las protestas públicas en los Estados Unidos por la necesidad de la aplicación de una nueva política eh, fueron pocas, hay que demostrarlo, hay que decirlo de una manera bien clara. Yo creo que solamente limitada a organizaciones defensoras de movimientos de los migrantes que se han criticado constantemente la política de la administración Trump, tanto en el pasado como incluso hasta el propio presente. Eh, Destacando que finalmente la administración Biden eh, cambió su política migratoria, o sea, cambió el título 42 por el título 11. Eh, Vemos que en el análisis de la encuesta realizada se mantiene, yo diría tanto en la encuesta como en la entrevista, hay que considerar que se mantiene la, como favorable los planteamientos de la escuela neoclásica sobre la migración internacional, o sea, los postulados teóricos sobre que esta migración se produce por temas económicos. Esto lo confirma la propia encuesta y desde el punto de vista social, la mayor cantidad de la población joven encuestada salvadoreña consideraron que había de los factores que afectaba esta propia migración juvenil estaba relacionado a que muchos profesionales jóvenes salvadoreños son los que están migrando. Eh, hay Se confirma también que hay violación de los derechos humanos en ese periodo de trayecto en el cruce de la frontera estadounidense. Los encuestados también consideramos que hay una pérdida de la cultura autóctona salvadoreña. eh, y en este punto lo relacionamos con el porcentaje más alto de encuestados que confirma que la falta de educación y formación continua obliga a los jóvenes a migrar, eh, siendo la principal causa desde el punto de vista social. El análisis también detalla que muchos salvadoreños con familiares viviendo de manera legal en los Estados Unidos, en este caso salió en el encuentro 75%, salvadoreños con familiares viviendo ilegal en Estados Unidos con un 25%, mientras por otro lado hay un porcentaje alto de personas que desconocen ese título 42 que aplicó los Estados Unidos, no conocen de estas políticas, ni de su aplicación, ni los cambios que han existido, con un 83.3%, lo que sumamos con un porcentaje abrumadoramente alto de encuestados, ese 84.3%, no sabe qué hacer si es detenido por las autoridades mexicanas a la hora de realizar un viaje ilegal hacia Estados Unidos, y el 86.9% no sabe qué hacer si es detenido por las autoridades estadounidenses a realizar este viaje ilegal, a la vez que no dicen conocer o dicen que no conocen ninguna organización que pueda apoyarlo en una situación de detención por migrar de manera ilegal a Estados Unidos. Con relación a cambios o no en las políticas migratorias estadounidenses, en este ítem ya, como hemos planteado, eh, hay una concordancia realmente en el momento que era vigente el título 42, dos entrevistados que felicitaron su respuesta por el cierre diferido del DACA y el TPS, como conocemos, dos eh, de las políticas estadounidenses que había sido prácticamente eliminadas por la administración Trump, pero se revivieron de una u otra manera por la administración Biden y por beneficios que mantuvieron, que se mantienen de una u otra manera. Eh, y ellos consideran, y hemos puesto aquí entre comillas, que reportan posiciones más cómodas para los migrantes. En cuanto a los impactos en las políticas migratorias de la actual administración Biden, estarían generando en los jóvenes salvadoreños, afloran elementos que destacamos como que no va a parar la migración ilegal por el apoyo incluso de las familias a esos posibles inmigrantes y la gran cantidad de puntos ciegos que hacen posible o prácticamente imposible esta contención migrante. Mientras que hay un entrevistado que sí planteó que en el caso del estado de California tiene una política más, digamos,
más positiva hacia los migrantes. Sobre las vulnerabilidades económicas de El Salvador y qué representa la administración estadounidense del presidente Biden, se analiza que de esta vulnerabilidad existen incidencias negativas de manera general en la medida que la administración Biden, con excepción de uno de los 5 entrevistados que mantiene una posición favorable, o sea, hay una posición negativa hacia lo que ha ocurrido en este momento en los Estados Unidos con la actual administración estadounidense y que valoramos realmente importante la conceptualización de lo que se pueda denominar, o sea, que se conceptualice, que se trabaje en la teorización, cultura salvadoreña de migrantes y el llamado efecto espejo como amplificador de los jóvenes hacia la migración, ese efecto espejo de los que se miran. O sea, tengo familia en Estados Unidos, me miro en mis primos, en mis tíos, en mis hermanos, y si ellos han logrado ir hacia los Estados Unidos, yo también puedo hacerlo. Eso es lo que de manera general se considera. Con relación a los migrantes retornados, hay un consenso que hay esa reinserción, los programas gubernamentales en El Salvador no son suficientes. Eh, Hay, en el caso de la frontera por parte de la parte mexicana, eh, a la hora de dar los números, los llaman en términos, los términos detenidos, retenidos, o sea, hay un cambio, o sea, para no detener, porque si detienen a una persona, ahí tiene que aplicarse la ley y se le aplica el concepto de retenido para legislar de otra manera un posible caso de criminalidad. Eh, También hay concepto de migración circular, esto en el caso de los es realmente bien amplio, porque hay muchas personas que ha salido en la encuesta que viajan a los Estados Unidos con la idea de hacer un dinero y volver hacia El Salvador. Por ciento que ha crecido en la medida de los años. Sobre la migración irregular de la de los jóvenes salvadoreños, el factor económico, como dijimos, sigue siendo el factor fundamental. 11% total de los migrantes salvadoreños son jóvenes de entre 15 y 24 años, cifras que aumentarían este dato hasta los 29 años, edad que consideraban la investigación como el término juventud. Fue, como le dijimos, que era lo que nosotros habíamos tomado entre 15 y 24 años. Con razón a la diferencia o no en los planes migratorios de ambas administraciones, es cierto que hasta hace poco legalmente se cambió la política, como le digo, del título 42, que es de Trump, al título 8, Biden, que era el que se tenía antes con la administración Obama. Y en el caso del quinto informante se vuelve a repetir la valoración que hay diferencias entre ambas políticas. Los otros informantes consideran que realmente los resultados son muy similares. Con respecto a los efectos que estaría generando entre los salvadoreños que se encuentran en la frontera sur, la continuidad de la aplicación del título 42 en la pasada administración Trump, para los entrevistados está el intento de disuadir a los que quieran hacerlo de manera ilegal, lo que no se lograría por las condiciones de vulnerabilidad mantenidas. En el caso de los impactos de las políticas estadounidenses son realmente considerados como mayoritarios. Eso contradice una u otra lo que ha planteado incluso la embajada estadounidense, el actual embajador en El Salvador, el señor Duncan, aciertos y desaciertos. Hay una mayoría total que plantea que siguen habiendo como desaciertos son los fundamentales, eh, aciertos solamente la detención de la construcción del muro en el caso de Biden. Eh, como conclusiones, primeramente se invalida parcialmente la hipótesis general al haber ocurrido en el mes de mayo del 2023 un cambio en la política migratoria de la administración Biden. El título 42 se deja de aplicar y comienza la aplicación del título 8. Por esta norma se permite solicitar asilo siempre que la persona pueda probar que es objeto de persecución, tortura o incluso posible asesinato si regresa a su país de origen. Pero también autoriza la deportación acelerada para los que ingresen de manera ilegal o sin la documentación requerida. Este título 8, como lo hemos planteado, obliga a que los inmigrantes soliciten una cita de asilo a través de la aplicación CBP One. Es una aplicación que muchas veces no se puede, pero que por lo menos permite tramitarlo en los países de origen, incluso en los países de tránsito, sin llegar a la frontera de Estados Unidos y sin pasar de manera ilegal.
El título 8 también señala que si Estados Unidos decide deportarlo a México o a su país de origen, ya no podrán ingresar a suelo estadounidense. Hay valoraciones de diferentes especialistas en temas migratorios que señalan que a partir de la aplicación del título 8, los migrantes se enfrentan a las expectativas de que sería más fácil, o se enfrentaron a esa expectativa, migrar más fácil. Después ocurrió lo contrario y siguen las medidas, hay que seguirlas considerando como extremadamente rigurosas. En la parte de la hipótesis relacionada al intento de frenar la migración de jóvenes, se valida teniendo en cuenta que esta migración no se ha detenido y si bien es pronto para determinar los índices de inmigrantes, la encuesta indica que hay muchos salvadoreños con familiares viviendo de manera legal en Estados Unidos, 2/3 de los encuestados, y también que hay muchos salvadoreños con familiares viviendo de manera ilegal en Estados Unidos, más de la mitad de los jóvenes encuestados, en los cuales la cultura migratoria salvadoreña, el llamado efecto espejo, como les explicamos anteriormente, influye y continuará influyendo para motivar psicosocialmente el interés de los jóvenes para migrar hacia los Estados Unidos. Los planteamientos del embajador estadounidense en El Salvador, William Duncan, considerando que se ha reducido la migración irregular hacia Estados Unidos en casi un 40%, como dijo, ahí está la información, se invalida, lo invalida, o sea, está invalidada ese planteamiento, las propias cifras de los salvadoreños indocumentados que intentaron entrar a los Estados Unidos por la frontera sur en el pasado año 2022, antes pasado, y que superó los 85.000, mientras que en el 2020 la cifra suma 222.622, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Se confirma y se valida por la encuesta las siguientes causas de la inmigración salvadoreña. Desde el punto de vista social, problemas de cada vez son más profesionales los que están viajando, jóvenes profesionales, la migración juvenil tiene, ahí se violan los derechos humanos de este grupo etéreo en el transcurso, en el cruce de la frontera de Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, se considera que el incremento de la pobreza en las familias salvadoreñas es una causa de la migración juvenil. No obstante, se destaca que un 35,5% de la cifra considera, una cifra realmente considera y opina lo contrario. Relacionado al tema de la seguridad y la violencia, la mayoría de las personas encuestadas creen que la delincuencia es una causa de la inmigración. Nosotros, al respecto, consideramos o valoramos que la política de seguridad del actual gobierno todavía no ha cambiado la percepción en los jóvenes salvadoreños, sumado a que una amplia mayoría de los encuestados creen que la política de seguridad es una causa de la migración. Este resultado está directamente relacionado al anterior y logramos que este sector de la población se puede sentir intimidado por las políticas de seguridad gubernamental. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias y si hay alguna pregunta, por supuesto, estamos en la mejor disposición de responder.